En 2019 comenzamos en este programa a revisar las diferentes efemérides de la conquista, de los 5 siglos de la conquista de México. Primero con las expediciones y luego ya con el tercer viaje, el que encabezó Hernán Cortés, que culminó en la toma de Tenochtitlan hace 500 años, 503 años. De hecho, porque fue en 2021 cuando se conmemoró. Y aquí está conmigo nuevamente Enrique Ortiz, divulgador de la historia, con quien hemos ido paso a paso relatando los diferentes momentos en que se cumplían 500 años de hechos históricos relacionados con la conquista. Y él en estos años pues ha publicado ya 4 libros. El cuarto es La conquista para gente con prisa, que es una versión resumida, muy fácil de leer y no por ello superficial de ninguna manera. Un libro pues muy bien investigado y además muy bien ilustrado. Y aquí está conmigo Enrique Ortiz para que lo platiquemos. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Muy bien, Pascal. Un gusto estar en tu espacio. Quizá muchos de los que nos escuchan te ubiquen más como Tlatuani Cuauhtémoc, porque ese es tu nombre en las redes sociales, donde, por cierto, tienes mucho éxito en la divulgación de la historia, particularmente de ese episodio de la historia nacional que es la conquista de México. Oye, pues el tema ahora está en el ojo del huracán, ¿no? Porque además pasado mañana es 12 de octubre, fecha nacional de España. Sí. Y bueno, en medio está pues la polémica en la que desde 2019, de hecho, y por eso también ha sido otra razón para ir revisando esta historia. El entonces presidente López Obrador pidió en una carta al rey Felipe VI de España que su país ofreciera una disculpa a México por los hechos de la conquista. Pues, ¿cómo ves el tema de la conquista en el entorno de esta polémica? Bueno, hay que recordar que gran parte del pueblo mexicano es mestizo y encontramos nuestro origen precisamente en esa llegada de estos hombres barbados desde el oriente. La realidad es que también la historia ha estado sesgada con el paso de las décadas y de los siglos. ¿Por qué? Principalmente por políticos y grupos oligárquicos. ¿Por qué? Para cumplir con sus agendas políticas, para cumplir o alinearla a su pensamiento, ¿no? A su ideología. De un lado y de otro, ¿no? De un lado y del otro, y también del océano Atlántico. Lo cual, pues, la verdad es que ha hecho un daño terrible para ver una historia un tanto polarizada, una historia de bronce donde está basada en gran medida en héroes o villanos, ¿no? En enaltecer o estigmatizar, lo cual pues hace un terrible daño, por ejemplo, a los mexicanos, ¿no? Pues sí, como bien dices, la enorme mayoría de los mexicanos tenemos pues orígenes de uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Cualquiera que se haga una de estas sencillas pruebas de ADN que se pueden hacer ahora lo va a poder confirmar. Yo lo hice y puedo confirmar que yo soy mestizo también, ¿no? Claro. Cada quien lo será en un grado o tendrá más orígenes en un lado u otro del Atlántico, en un grado o en otro, pero finalmente todos tenemos, o la enorme mayoría de los mexicanos tenemos esa característica, lo cual quiere decir que somos descendientes de indígenas, no necesariamente de aztecas o mexicas, claro, porque esa es otra cosa, ¿no? Sí. Hay indígenas o historia de presencia del ser humano en el territorio conocido hoy como México, pues de una enorme variedad, ¿no? Sí, no, y también es importante que esta parte de la historia sea centralizado, sea focalizado en gran medida en el momento del contacto y en lo que es la primera conquista por parte de importancia en lo que es en tierras continentales americanas, y es uno de los grandes imperios, ¿no? La Triple Alianza, encabezada por Hernán Cortés, 13 de agosto de 1521. Pero hay que recordar que la conquista de diferentes señoríos indígenas, incluso de los huachichiles, zacatecos, cascanes, grupos seminómadas del norte de México, se prolongó hasta el siglo XVIII.
Y todavía en el siglo XIX había conflictos con los indígenas. ¿Con los apaches? Por los apaches, por los comanches, los cuales en gran medida fueron exterminados. También hay que recordar la guerra de castas en Yucatán y también genocidios en contra de algunos mayos y yaquis ya en el siglo XXI, inicios. Siglo XX, perdón. Sí, y de hecho, pues muchas de esos grupos étnicos nómadas del norte de México, pues probablemente ni se enteraron de los hechos de 1521. Claro, sí, no. Sí. No les pasó por la cabeza. Bueno, o no tuvieron ninguna información. Bueno, ¿por qué tú dices que se desvirtúa la historia y con ello se impide a la gente conocer realmente cómo ocurrieron las cosas? ¿Qué tanta confianza tienes tú en las fuentes históricas con las que se cuentan para poder contar lo que realmente sucedió? Es una muy buena pregunta. La realidad es que estas fuentes primarias del siglo XVI cumplían con un objetivo. Las cartas de relación de Hernán Cortés buscaban que el rey le otorgara mercedes por sus éxitos. Bernal Díaz del Castillo busca visibilizar a sus compañeros y decir que no solamente el mérito le corresponde a Hernán Cortés. Por otro lado, Fray Bernardino de Sahagún comenta que el propósito de escribir esta magna obra, ¿no?, la primera obra antropológica vinculada con los grupos originarios de América, pues es para descubrir y identificar de inmediato lo que son las idolatrías y las herejías. Entonces, es importante siempre hacer un cotejo de fuentes. Es un cotejo de fuentes. Unas fuentes nos dicen que Moctezuma fue apedreado, otras fuentes nos dicen que fue asesinado por los propios españoles antes de salir del Palacio de Axayácatl el 30 de junio de 1520. Entonces, lo más cercano que uno puede estar de la historia es a través de entender el propósito de estas fuentes primarias y a través de compararlas y cotejarlas para acercarse lo más posible a la realidad. ¿Ya todos los documentos que pudieran contar algo de este periodo de la conquista se conocen? Es decir, no tenemos documentos perdidos, documentos que pudieran aparecer y hacernos entender de otra manera la historia. Siempre existe la posibilidad, ¿no?, de que existan algunos documentos en algún archivo, en alguna colección privada, pero la realidad es que lo más relevante, ¿no?, aquellos protagonistas, ¿no?, los escritos, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, de Hernán Cortés, de todos estos hombres que protagonizaron la evangelización, la conquista, gran parte de ellos ya son conocidos, ¿no? Podría existir la posibilidad que en algún momento, en algún rincón de alguna biblioteca en España, en México, pudiera salir algo a la luz, ¿no? Pero ya en gran medida tenemos esta información. Entonces, ¿tú crees que lo más saludable, por ejemplo, es contar la muerte de Moctezuma? Decir, bueno, Moctezuma fue asesinado, pero no sabemos cómo fue asesinado. Si fue apedreado por su propia gente o fue apuñalado por los españoles que lo tenían cautivo. Efectivamente, ¿no? Y ese es el propósito, Pascal, de este libro, La conquista para gente con prisa, donde comparto las dos versiones de lo que sucedió. Y, por ejemplo, también hay nuevos enfoques. ¿Qué pasaría si yo te digo que Moctezuma en realidad fue, en lugar de decir que fue un pusilánime, un cobarde, un derrotista, fue un hombre prudente, un hombre de Estado? ¿Y qué pasa si decimos que Cuauhtémoc, el héroe de bronce, el joven abuelo de los mexicanos, en realidad fue un imprudente que, gracias a sus acciones y a su terrible determinación, causó miles, decenas de miles de bajas y sufrimiento entre la población, entre sus gobernados, entre los ancianos y los niños y las mujeres? Pues habría que quitar la estatua que está en Reforma Insurgentes de Cuauhtémoc, ¿no? Porque la historia oficial nos la han contado de otra manera. Sí, ¿no? Y para que veas cómo la perspectiva cambia, el enfoque puede cambiar completamente y con la información que ahorita tenemos. Sí. ¿Qué opinas tú pues de la actual polémica? ¿Crees que está justificado que el gobierno de México pida a la corona de España, al jefe del Estado español, una disculpa 5 siglos después? No le veo. Bueno, la importancia es este simbolismo, ¿no? Esta ideología que maneja en la actualidad estos miembros de la 4T y Andrés Manuel y Claudia. La realidad es que en un sentido práctico, pues poco tiene que abonar. ¿Por qué? Porque en el 2019 se trató de lograr este consenso. Lamentablemente, por una u otra, los mecanismos no fueron los correctos y acabó filtrándose esta petición, lo cual acabó en desastre. Para Pedro Sánchez ese momento era óptimo. En la actualidad él está prácticamente sitiado por el poder de la derecha, ¿no?, o centro derecha en España, lo cual pues le permite rectificar su posición. Desde un punto sentido, reitero, práctico, no le veo mucho sentido. Es más un tema simbólico. No cambiaría nada. No cambia nada.
Tal vez en algún momento, si se hubiera hecho por los canales pertinentes y de las formas correctas, hubiera sido un gran gesto. Más que un tema de disculpa, yo creo que es un tema de platicar, de llegar a consensos, de enriquecernos con diálogos de nuestra historia compartida y sobre todo, y lo más importante, Pascal, generar empatía entre los españoles, entre los mexicanos y entre los mexicanos y otros mexicanos que han permanecido por siglos en la marginación y en el olvido, los grupos originarios. Sí. Sí, porque pues muchos de los que somos mestizos, pues vienen nuestros ancestros del otro lado del Atlántico en diferentes fechas, ¿no? Algunas familias habrán llegado inmediatamente después de las conquistas, otros muchos años después, pero finalmente todos tenemos un poco de los dos mundos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y algo interesante, por ejemplo, ¿no? Hay que comentar esto, ¿no? Vinieron grandes hombres, grandes intelectuales, grandes religiosos, catedráticos. Los frailes protegieron en gran medida a los indígenas. También llegaron psicópatas como Nuño de Guzmán, quien estuvo allá en Nueva Galicia, lo que actualmente es Jalisco, y uno de los fundadores de Guadalajara. Pedro de Alvarado. No, Pedro de Alvarado, otro hombre de temperamento complicado que mató a una gran cantidad de indígenas. Y finalmente hay que recordar que, nos guste o no, estos conquistadores, estos religiosos, pues porque muchos llegaron a tener hijos, se quedaron aquí. Ellos en gran medida se quedaron en estas tierras, no regresaban a España. ¿Quiénes regresaban a España? Los miembros de la nobleza, los virreyes, los miembros de la corte. Pero los encomenderos que venían a forjarse un mejor futuro se quedaron aquí, ¿no? Y prácticamente pues su sangre está corriendo en nuestras venas. Sí. Entonces, pues bueno, esa es la realidad. Hay que aceptar nuestra historia. Bueno, y finalmente hablando de personajes polémicos de la historia, pues la Malinche, ¿no? La Malinche que está retratada en este libro. Sí, no, y muchos la tildan de traidora. Yo lo que digo es la primera mujer que se debe a sí misma, la primera mujer que se hace a sí misma, una mujer que nunca juró lealtad a los mexicas, una mujer que logró hacer esta transición de un mundo que colapsaba a un mundo, a un nuevo orden de las cosas en estas tierras. Una mujer admirable que gracias a su belleza y gracias a su sabiduría, recordemos que era políglota, hablaba popoloca, maya chontal y náhuatl, y para 1521 castellano, ¿no? Ella logra volverse la mujer más poderosa de América. A través de su conocimiento, ¿no? A partir de su conocimiento, y estaría seguro que también es su belleza, porque Hernán Cortés, como bien sabemos, fue un mujeriego. Era un gran mujeriego y seguramente que vio algo también atractivo en ella, al grado que le da su primer hijo varón a Hernán Cortés, Martín el Mestizo, ¿no? Sí. Entonces hay que quitar estas etiquetas, hay que dejar de estigmatizar y conocer, leer libros como La conquista para gente con prisa para fijar una posición lo más cercana a la historia. Claro, y creo que eso es lo más importante. Digo, desde luego cada quien tendrá sus ideas después de conocer la historia, pero se tiene que conocer, ¿no? Exacto. Tenemos que partir de un conocimiento. Yo creo que hay un valor intrínseco en conocer la historia. Efectivamente, ¿no? Y en estos tiempos tan convulsos es de gran importancia saber de qué hablamos, cuáles son los temas de actualidad y cuáles son los debates nacionales. Y entre ellos se encuentran muchos pasajes históricos, pero ahora que viene el 12 de octubre, pues la conquista y el contacto de dos mundos. El mejor momento para leer este libro de Enrique Ortiz, conocido en las redes sociales como Tlatoani Cuauhtémoc, La conquista para gente con prisa, mitos, curiosidades y noches tristes. Además, otro tema. Otro episodio interesante y polémico de esa etapa de la historia. Lo publica Editorial Planeta, así que yo se lo recomiendo mucho. Aquí está la portada del libro. Gracias, Enrique, muy amable. Gracias por venir nuevamente al programa. Un gusto siempre, Pascal. Gracias por el espacio. Gracias.